Tiempo para nuestra última conversación de esta noche. A las 5:19 de la tarde del 13 de mayo de 1981, 3 disparos alcanzaron al Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro en Roma. Cuando sonaron los disparos en esa tarde de mayo, un hombre, nuestro invitado de ahora mismo, estaba ocupando un extenso tiempo, su tiempo, en un estudio que sobre los papas pretendía publicar ese mismo año. A raíz de los disparos en la plaza de San Pedro, nuestro invitado se planteó la terrible pregunta: ¿a quién interesa la muerte del Papa? Tras varios meses de investigaciones en Europa, los Balcanes y el Próximo Oriente, encontró la respuesta. A pesar de las dificultades del idioma, no hemos querido desaprovechar la ocasión, la oportunidad de hablar unos minutos con el autor Gordon Thomas, autor del libro de reciente aparición en España titulado Pontífice. Buenas noches y bienvenido, Mr. Thomas. Buenas noches. El señor Thomas es galés, aunque afincado en Dublín. Trabajó durante muchos años en la BBC. Ha escrito junto a Max Moganwitz libros tan conocidos como El día en que murió Guernica, El viaje de los malditos y Enola Gay, sobre el bombardero de Hiroshima. Y llevan vendidos más de 33 millones de ejemplares en 30 países. Han creado un equipo de trabajo que consta de 18 personas para organizar y sintetizar la información que recogen en sus múltiples viajes, para conocer in situ los excepcionales acontecimientos y testimonios que relatan en sus libros. Para escribir Pontífice, Gordon Thomas ha estado trabajando durante más de 20 meses, hablando con cardenales, con el Papa y sus colaboradores e investigando en la Biblioteca Vaticana, lo que ha dado como resultado esta polémica obra sobre el actual pontífice y el hombre que intentó matarle. Vamos directamente a las preguntas. Señor Thomas, el autor material de los disparos fue Mehmet Ali Gakka, de eso no hay duda. Pero ¿quién planeó en realidad el asesinato del Papa? Clarisimento, no doubt at all, it was the KGB. Dice que sin duda de ningún tipo fue la KGB. Absolutely clear. We have proved this absolutely that the KGB are behind the attempt. Dice que sin ningún género de duda la KGB está detrás de este atentado contra el Papa. Por lo visto, ustedes han rastreado en profundidad los archivos secretos de numerosos servicios de inteligencia occidentales. ¿Qué han sacado en claro? What we found from those files are this. We found not only that the KGB were involved, Dice que lo que han encontrado en esos archivos no solo que la KGB está detrás de todo esto, but we have discovered and published here the full facts about the real Bulgarian connection, sino que han encontrado todos los datos y detalles de la conexión búlgara de la que ustedes tienen noticias. the present Bulgarian connection, which we've been reading about for the last year. We totally dismiss. Dice que descartan todo lo que se ha publicado hasta el momento sobre la conexión búlgara y que la realidad está escrita en este libro. And we show, of course, a new connection, the Libyan connection. Y que dan aquí los detalles de una nueva conexión, por decirlo así, la conexión libia. We show how Adja was trained in Libya and then finally trained in Bulgaria. Dice que demuestran aquí cómo el tal Ali Gakka fue entrenado en Libia y posteriormente en Bulgaria. And we obtained this information from no fewer than 9 intelligence services in the West. Y dice que han encontrado los datos suficientes para hacer esta afirmación en no menos de 9 servicios de inteligencia extranjeros. ¿Cómo se las ingeniaron ustedes para tener acceso a los archivos ultrasecretos? It was very difficult. Evidentemente dice que ha sido muy difícil. I think probably we had a great deal of luck, Dice que han tenido mucha suerte and I think we also were able to use our own experience y que han utilizado su propia experiencia para... and always we had to be careful they would not manipulate us. Y igualmente han tenido que tener un extremo cuidado para no dejarse manipular. And there were times, of course, when they tried that. Y trataron, evidentemente, en ocasiones diferentes de... Particularly, for instance, the Israeli Secret Service Mossad. Especialmente del servicio secreto israelí Mossad. They were often trying to feed us too perfect information. Dice que en ocasiones han tratado de darles una información que no era la... But in the end, working on the old-fashioned rules of journalism of checking and double-checking, we were able to get the information. Pero dice que trabajando según la vieja regla del periodismo de siempre, es decir, obteniendo información y chequeando esa información, llegaron a esta solución final. La BKA, la Agencia de Policía Secreta de Alemania Occidental, equivalente al FBI norteamericano, interrogó secretamente a Gakka después de su arresto.
Era tan comprometedor este informe de la BKA, para que el entonces canciller Helmut Schmidt decidiese no hacerlo público. It was so explosive, that report. Dice que era realmente explosivo ese informe. Simply because the report shows the full extent of the conspiracy. Dice porque este informe muestra en toda su extensión el trama completo de la conspiración. It details in tremendous detail exactly how Adja was trained, who paid him, and everything else. Dice que se muestra con todo lujo de detalles cómo el tal Akka fue entrenado en Libia. And the interesting point about that report is this, that among other governments, Dice que lo interesante en este informe es que, entre otros gobiernos, was that the government of Spain, of course, saw a copy of that report 18 months ago. dice que el gobierno de España vio un informe, una copia de ese informe hace 18 meses. But for many reasons, it has been decided, we found, to keep that report still secret. Y por muchas razones que no explica, decidieron que ese informe no se hiciera público. You see, behind the report are all sorts of serious economic and political questions. Detrás de ese informe hay evidentemente otra serie de razones de tipo político y económico. Because the report directly leads to the KGB. Porque este informe directamente conduce a la KGB. And that means, of course, that you're leading directly to the head of state today in Russia, Yuri Andropov. Y que evidentemente conduce a su vez al jefe de Estado de ese país, Yuri Andropov. And of course that would be unthinkable too. Y por eso evidentemente pues es impensable continuar adelante con ello. ¿Cuál es en definitiva el contenido de ese informe tan explosivo? Well, it is, as I said, so explosive, because what could happen if the full report was published? Dice que es tan explosivo que si realmente se publicara en su totalidad el tal informe, it could lead to tremendous diplomatic and political repercussions. Podría conducir a una tremenda explosión de tipo diplomático. For instance, we show in the book that there are many people in the Vatican who believe that to publish this report... en el libro dicen que hay una serie de gentes en el Vaticano que could lead, for instance, to countries like Italy and maybe Spain breaking off diplomatic relations with que podrían llevar a cabo compromisos tan importantes como para que España e Italia rompieran relaciones diplomáticas with Russia. Con Rusia. And that would be terrifying to think what would happen then. Y eso sería terrible. ¿Pueden ustedes, señor Thomas, asegurar sin ninguna duda que tras Akka está la KGB soviética? Absolutely. Absolutely. De forma definitiva. Yes, absolutely, yes. ¿Sabía Juan Pablo II, por informaciones de los agentes especiales de la CIA, que iban a atentar contra su vida? Yes, sí. There were two reports. Dice que había dos informes. We believe that the French intelligence service informed El servicio secreto francés informó the Vatican al Vaticano in January before the attempt that an attempt would en el be mes made. de enero antes de dicho atentado. And then we show conclusively that the Italian Secret Service knew a full month beforehand Y que el servicio secreto italiano lo sabía un mes antes. that Adja was in Italy Que el tal Akka estaba en Italia with his KGB controllers con sus colegas o compañeros o agentes de la KGB. and was preparing to kill the Pope. Y estaba preparado para matar al Papa. Creo que existe una carta secreta escrita a mano y en lengua rusa enviada por Juan Pablo II al líder soviético Leonidas Brezhnev. ¿Cuál es el contenido? The contents of that letter are very clear. Dice que el contenido de esa carta estaba muy claro. The letter is one page. Tiene una página, esa carta. And it was written in handwriting by the Pope himself. Fue escrita a mano por el propio Papa. He wrote it on August 6, 1980. El 6 de agosto de 1980. And he said quite clearly to President Brezhnev, diciendo claramente al presidente Brezhnev, that if the Russians intended to invade Poland, que si los rusos intentaban invadir Polonia, he, the Pope, él mismo, el Papa, he would return to Warsaw, volvería a Varsovia and lead solidarity at the barricades. Para conducir a solidaridad a las barricadas. Now, that letter was so emotional in many ways. Esta carta era tan emotiva en muchos sentidos. That subsequently, of course, the Vatican would deny its existence, but we are satisfied it does exist. Dice que evidentemente el Vaticano niega que exista, pero ellos aseguran que existe. And one of the key people in the story of that letter is Bishop Marcinkus. Dice que una de las personas claves en la existencia de esa carta es el obispo Marcinkus. Marcinkus took that letter personally to Moscow for the Pope. Dice que el tal obispo Marcinkus llevó personalmente la carta a la Unión Soviética. Sería imperdonable hablar con usted, señor Thomas, y olvidarnos del oscuro asunto de las finanzas del Vaticano.
¿Qué revelan sobre el arzobispo Marcinkus y el Banco Ambrosiano? Very complicated, muy complicado. It is extremely complicated to understand exactly. Our information is this, that Marcinkus has probably been badly treated by the world's press. Dice que es muy complicado el tema y que posiblemente el arzobispo Marcinkus ha sido muy maltratado por la prensa de todo el mundo. Shortly before they died, the two cardinals, Felici and Benelli, told me. Dice que poco antes de morir, before he died. Before Benelli and before Felici and Benelli died, two cardinals, Cardinal Benelli and Cardinal Felici, before they died. Dice que antes de que los cardenales Benelli y Felice, yes, they told me that Marcinkus had really not done anything criminal. Dice que no había hecho Marcinkus nada criminal. But that he'd been naive. Pero que había sido, se había portado realmente bien. And I think in our judgment of him, we probably do show he was more naive than anything else. Dice que ellos demuestran o dicen o afirman en el libro que más que otra cosa había sido, él utiliza la palabra naif, digamos, que no se había portado bien. The terrible problem with Marcinkus, you see, that they won't let him speak for himself. El problema con Marcinkus es que el Vaticano no le permitía hablar, claramente, abiertamente por sí mismo. Usted ha hablado varias veces con Juan Pablo II y ha concluido en que es un hombre bueno, forzosamente solitario, porque la gente no tiene acceso a él, rodeado como está por la mafia vaticana. ¿A qué mafia se refiere? Well, I don't think the word mafia is probably exactly accurate. I think more clique would be right. There is a clique. Dice que la palabra mafia no es precisamente la más adecuada y él utiliza clique. Digamos que es otra acepción de la tal palabra en cuestión. Estas declaraciones son suyas. Esto ha dicho usted. Es curioso cómo siempre se ofrece en el Vaticano una versión de las cosas distintas de cómo suceden en realidad. ¿A qué cosas se refiere usted en concreto? Well, I think, for instance, of the very simple example of when John Paul I died. Dice que cuando Juan Pablo II murió, he was found dead in bed by his nun. Dice que fue encontrado muerto en la cama por una de las monjas. But the Vatican found that unacceptable to have that published. Dice que el Vaticano encontró que no era aceptable esta versión. And so they said he was found dead in bed by his secretary. Y dijeron que había sido encontrado muerto en su cama, en su lecho, por su secretario. And that simple, small, little twist of history. Y dice que esta pequeña trampa, por decirlo así, o esta deformación de la verdad, allowed the KGB to step in and make a huge propaganda campaign over the death of John Paul I, suggesting permitió a la KGB hacer una gran campaña de prensa en contra del Vaticano. They suggested he'd been poisoned, of course. Incluso sugiriendo que había sido envenenado. La última pregunta. This is the last question. Okay. ¿Qué le parece que el Papa vaya protegido con chaleco antibalas? It's a very good idea if he did wear a bulletproof. Dice que es una excelente idea en el caso de que sea cierto. Yes. Que sea cierto que la lleve. Todavía tengo 15 segundos para hacerle la última pregunta. Señor Thomas, después de las últimas experiencias, ¿le parece a usted que es arriesgado el oficio de Papa? Yes, it's a very high-risk job being a Pope today. Dice que es evidentemente que es una empresa terriblemente difícil la que lleva a cabo. And many people fear that probably the greatest risk for the Pope is when he goes to Poland. Dice que el momento culminante en cuanto a peligrosidad del Papa seguramente es cuando llegue a Polonia. I think we should all pray for him out there. Y dice que seguramente nosotros todos deberíamos rezar por él para que no pase nada. Señor Tomás, thank you very much for being here with us. Thanks very much. Muchas gracias.